Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a probar una soldadora, una máquina de soldar de la marca Reboot. Una soldadora 4 en 1 que compré en Amazon en febrero del año 2022. Me costó aproximadamente unos 210 o 220 euros. Esta, como había dicho, es una soldadora 4 en 1, una máquina que permite realizar tanto la soldadura convencional, MMA, la de toda la vida, la de los electrodos de siempre, y especialmente MIG, Flux, Core o alambre sin gas. También permite realizar soldaduras con el MIG convencional, o sea, un alambre sólido con el aporte adicional y exterior de gas, y también realizar soldadura TIG, aunque en este caso este paquete de soldadura, esta caja, no incluye la antorcha TIG. Pero como decía al principio, creo particularmente que estas soldadoras están pensadas para resolver la vida y para que sea fácil soldar para una persona que no es profesional, para una persona que quiere hacer alguna cosa en su casa o en su taller de fin de semana. Y bueno, todos sabemos los inconvenientes que genera tener que conseguir el gas para la soldadura. A veces o hay que alquilar un tubo de gas y después hacer los pagos anuales. Los tubos tienen un vencimiento, después de 10 años hay que tirarlos o hacerle la prueba de hidráulica para ver si todavía sirven. Y si no, compramos los descartables que cuestan carísimos. El gas cuesta, cuando uno tiene que tirar el tubo, muy caro. Por eso es que se desarrollaron estos alambres que en su interior tienen los materiales que permiten generar esa atmósfera que necesita la soldadura para poder realizarse correctamente, y que normalmente es aportada o era aportada en la soldadura MIG por el gas exterior, que generalmente es argón al 82% mezclado con dióxido de carbono. Como se puede ver, esta no es una soldadora básica, sino que tiene un panel de instrumentos lo suficientemente complejo como para poder ajustar bastante sus parámetros. Algo que también es muy interesante es que tiene la aportación automática del hilo de soldadura, lo cual nos hace olvidar tener que regular la velocidad del mismo al momento de soldar. Como se ve en el video, la antorcha MIG está conectada permanentemente a la máquina. Además, trae una caja con accesorios donde vamos a encontrar la pinza de masa, común a todas las funciones de esta máquina, la antorcha MMA para cuando queremos soldar con electrodos convencionales, un trozo de manguera transparente para el aporte de gas cuando soldamos con MIG, con gas, un rollo de alambre Flux de 1 kilo de 0.8, el manual de instrucciones y un par de accesorios que incluyen las boquillas de cerámica para la soldadura con Flux, también un par de pegatinas y algún accesorio más. Quiero destacar que tanto la terminación de la máquina como los accesorios en general parecen de buena calidad, sin ser una máquina evidentemente profesional para utilizar todos los días en el taller. Tampoco es de esas máquinas que uno dice la uso 3 veces y se rompen. También, y decirlo de antemano, el hilo que viene provisto, el flux que viene provisto, es de muy buena calidad. Esto es importante porque hay muchas variaciones de precio en el alambre flux, algunos son muy caros, otros son muy baratos, pero la realidad es que el resultado de la soldadura va a depender mucho de la calidad del hilo. La máquina tiene una potencia máxima de 130 amperes y la posibilidad de utilizar alambre, tanto flux como el convencional para soldadura con gas, de 0,8 y de 1 milímetro. Y aunque la selección de voltaje es relativa y automática con respecto a la potencia que seleccionemos, esta máquina nos permite también, si es que lo queremos, seleccionar el voltaje en forma manual. Con 130 amperes como máximo vamos a poder hacer soldaduras sin mayores inconvenientes en hierros, por ejemplo, de hasta 6 milímetros. Yo creo que
para la mayoría de los casos de una persona que, como dije, la utiliza para un taller de fin de semana o para un uso de hobby, es más que suficiente. Raramente vamos a tener que encontrar la necesidad de utilizar hierros más gruesos y por demasiado tiempo, que es cuando preferiríamos una máquina de más potencia. Para colocar el alambre, el flux core que trae incluida la máquina, tenemos que primero encenderla y setearla a la posición MIG. Esto es, la máquina, como había dicho, tiene la posibilidad tanto de realizar soldaduras convencionales con los electrodos, lo que se dice MMA, pero también tiene la posibilidad de hacer la soldadura TIG. Para el caso del flux core, que vamos a necesitar que el alambre sea arrastrado por el motor específico que está preparado para eso, necesitamos colocar la máquina en la posición MIG. Luego deberíamos seleccionar el tamaño del alambre que vamos a colocar. Este tamaño va a tener que ver también con una rueda de arrastre que viene incluida en la máquina. Vienen dos ruedas, una para alambre de 0,8 y una para alambre de 1 milímetro. Es conveniente colocarle la rueda que corresponda exactamente con el alambre que vamos a utilizar, porque esto es lo que va a hacer que el alambre corra fácilmente por la línea que llega a la antorcha. Recordar entonces que si no colocamos la máquina en posición MIG, no va a funcionar el motor que carga el hilo de alambre, por lo que no lo podremos cargar dentro de la antorcha. Una vez que abrimos la máquina por el lateral, vamos a encontrarnos con esta rueda que se extrae para adelante, se sube esa palanca y ahí adentro es donde se encuentra esta ruedecilla, que es la que genera la presión sobre el hilo para que se pueda arrastrar. La correcta está indicada con el número 0,8 en el caso de que utilicemos alambre 0,8 y 1 milímetro en el caso de que utilicemos 1 milímetro. 0,8, 1 milímetro. Es verdad que también existen alambres de flux de 0,9 y de 0,7. La verdad es que no sé si esta máquina los puede aceptar. Supongo que sí, pero no lo podría confirmar. El alambre que viene incluido con la máquina, como en la mayoría de los casos, viene cerrado al vacío. La razón de esto es porque necesitamos primero que el alambre no se oxide, no esté en contacto con el aire. Y segundo, tratar de que le ingrese la menor cantidad de humedad posible. Esto sirve tanto para este tipo de alambre como para toda la soldadura en general. Siempre que queramos hacer un proyecto de soldadura, tengamos en cuenta de que contra más frescos estén los materiales, contra menos humedad tengan los materiales, van a funcionar mejor. Es verdad que podemos tener en casa unos electrodos que hace 10 años están en la estantería y que funcionan, pero mejor es que si son frescos, mejor es si están lo más protegidos de la humedad posible. Colocar el alambre no tiene mayores secretos, solamente decir un par de cosas. Primero, tratar de mantener siempre el alambre lo más tensado posible con los dedos en el momento de colocarlo en la máquina. ¿Esto por qué es? No queremos que el alambre viene con tensión, con algo de tensión, y no queremos que se desenrolle hasta que la máquina no ejerza presión sobre él para poder extraerlo. Hay mucha gente que dice, uy, sí, me equivoqué, lo puse mal, y lo que termina pasando es que se hace un bollo de cable, un bollo de alambre, y claro, eso es alambre que vamos a tirar a la basura, y el alambre no es para nada barato. Así que la recomendación es sostenerlo con los dedos hasta que el alambre ingrese en el lugar donde se carga y sea arrastrado por el motor. Ahora, segundo, también es aconsejable que la antorcha, que viene generalmente con 1 metro o 2 metros, digamos, de cables adicionales, como para poder llegar a realizar la soldadura, la tengamos lo más recta posible. O sea, que esa manguera con el cable
que va a incluir el cable que sostiene al flux core, la manguerita que tiene el gas que aportaríamos en el caso de que lo utilizáramos con gas. Necesitamos que esté lo más, digamos, recta, lo más derecha posible en el momento que hacemos la carga inicial del rollo de alambre. Y después, inclusive, cuando estamos trabajando con la máquina, para que el flujo de alambre sea el correcto y no se nos trabe en ningún momento, tratemos de tenerla lo más, digamos, extendida que sea posible. Esta máquina, que es 4 en 1, o sea que nos permite hacer 4 tipos de soldaduras diferentes con la misma máquina, tiene una pegatina colocada en el reverso de la chapa que se levanta para poder tener acceso a la colocación del alambre, una pegatina, como decía, donde indica cómo tienen que hacerse las conexiones de los diferentes cables. Me parece una buena idea porque también está indicado, por supuesto, en el manual de instrucciones, pero claro, el manual de instrucciones vaya a saber dónde está dentro de 2 años y las conexiones tienen que realizarse de forma correcta para que la máquina funcione bien. Como se puede ver, además, colocar el alambre es extremadamente fácil. Tiene, por supuesto, la primera vez que recorrer todo el largo de la manguera hasta llegar al final y salir unos centímetros. Ya después lo recortaremos cada vez que queremos hacer una soldadura y que no queda más de 1 centímetro de la terminación de la boquilla. Decir 2 cosas, tanto la boquilla que viene de metal como la que se utiliza de cerámica, que es específica para la soldadura MIG sin gas, tienen recambios, se pueden conseguir tanto de esta marca como genéricos. En mi caso yo compré recambios de boquilla por algo así, 1,50 € cada uno, en un paquete que venían 10 de esta marca en este caso, y después compré las boquillas de metal, creo que a 5 €, media docena en Bricomart. Así que estos materiales que son consumibles se consiguen sin demasiados problemas. Esto que se ve es la colocación correcta de los cables para la soldadura MIG sin aportación de gas exterior. Bueno, voy a hacer al revés y voy a primero a mostrar los resultados y después ver cómo llegué a ese resultado. Quiero mencionar que lo que estoy mostrando es caño cuadrado de hierro, caño que también se conoce como caño estructural, de 1.5 milímetros de ancho, 30 por 30 por 1.5 milímetros de ancho. Este es uno de los materiales más complicados dentro de lo que es el hierro común para soldar. Realmente soldar 1.5 milímetros es complicado para cualquier máquina. Y digo para cualquier máquina porque la verdad es que en mi caso particular no soy un soldador profesional, soldar me cuesta bastante. Y realmente he tratado a través de los años de ir consiguiendo máquinas que me ayuden, ya que yo no logro mejorar demasiado con mi técnica, si bien lo voy haciendo de a poco. Creo que en este caso lo que aporta esta máquina respecto a la mejora de la técnica sin tener más conocimientos es muy importante. Se ha llegado a ese resultado, lo que ustedes pueden ver, no gracias tanto a la calidad de mi soldadura, sino a la calidad de la máquina. Para esta soldadura en particular estoy utilizando 65 amperes de potencia, también soldé con 62 y con 64. Es algo así como 15 y pico voltios, pero como dije, los voltios se ajustan en forma automática. Esta máquina ajusta automáticamente el voltaje, aunque podría ser en forma manual si quisiera. Mucha gente dice que esta es una soldadura sucia porque el flux core tiene mucha cantidad de proyecciones, o sea, mucha cantidad de material que se proyecta en forma de bolitas y que termina ensuciando el hierro que estamos soldando o el material que estemos soldando. La realidad es que en el caso mío, aunque como se ve había previsto la utilización de un aerosol específico que contiene silicona y que evita que este tipo de proyecciones se queden pegadas al hierro, la verdad es que como la calidad del alambre es bastante buena, no lo necesité prácticamente. Y una semana y pico después, cuando ya tenía realizadas muchas soldaduras, realmente no lo utilicé más porque realmente no fue necesario.
Siempre que tuve la oportunidad de hablar con soldadores profesionales me dijeron que a estas máquinas hay que escucharlas y que uno se da cuenta que la máquina está soldando bien en base al ruido que realizan. Y la verdad es que si comprobamos lo que se escucha, es este ruido como de descarga eléctrica sobre el ambiente. Ese es el ruido que queremos escuchar cuando esta máquina está funcionando correctamente. Y vuelvo a repetir, no tuve que hacer ningún otro ajuste más allá de colocar un voltaje amperaje que para mí era el correcto. Me imaginé que el 50% del poder de la máquina, 45% iba a ser el correcto en base a otras experiencias que tenía con otras máquinas. Pero bueno, sorprendido porque ese ruidito que era el que todos los profesionales me decían hay que escuchar, es el que apareció a la primera vez que utilicé la máquina. Decir también que bueno, como se ve, estoy soldando por puntos, no sé. Es muy complicado poder hacer un cordón convencional de soldadura sobre el hierro estructural, sobre el hierro cuadrado de 1.5 milímetros. No lo va a aceptar, y si lo acepta es porque realmente estamos poniéndole una carga, digamos, de potencia extremadamente baja que no va a soldar. Lo que va a hacer es pegar, y nosotros lo que queremos es soldar. Entonces, si queremos soldar, vamos a necesitar que esos puntos suelden, y no vamos a poder realizar nunca un cordón. Solo puntos que van a estar muy próximos uno de otro, y vamos a tratar de que la soldadura salga lo más prolija posible. Pero nunca va a ser un cordón de soldadura convencional en alambre cuadrado, porque no lo soporta el material, sobre todo cuando es de 1,5 milímetros. Ahora vamos a ver el tema de las proyecciones, que como dije es muy común en este tipo de alambre sin gas. Bueno, sí existen las proyecciones, no hay ninguna duda. ¿Están pegadas? Sí, pero la realidad es que también con solamente este cepillo de alambre, que es muy rudimentario, las he logrado eliminar sin ningún problema. Después también es que esto lo tengo que lijar. Ahora existen unos accesorios de lija para la moladora, que son estas que vienen con muchas lijas pegadas adentro de un disco, y que elimina absolutamente todo eso sin ningún inconveniente. Así que bueno, depende. A mí me costó 4 euros y pico el componente que se utiliza de silicona para evitar que las proyecciones queden pegadas, pero bueno, si uno lo quiere utilizar, lo puede utilizar, no es demasiado caro, y si no, directamente lo suelda sin este agregado, y después utiliza un poquito la moladora, y con eso va a quedar bien terminado. Ahora, siempre que soldemos hierro cuadrado con cualquier método, o que estemos soldando materiales extremadamente finos, de 1 milímetro, 1,5 milímetros, tenemos que tener en cuenta que siempre en algún momento vamos a terminar perforándolo. ¿Por qué? Porque las perforaciones se producen porque la máquina, en el momento en que realizamos la soldadura, está con más potencia de la que debería haber estado, con más amperaje de lo que debería haber tenido. Y la segunda razón es que nosotros colocamos el electrodo más tiempo del necesario sobre el lugar. Por eso, como dije antes, es bastante complicado realizar un cordón continuo dentro de la soldadura cuando soldamos hierro cuadrado, por lo que conviene hacer puntos. Pero los puntos, si no estamos tampoco el tiempo correcto, nos pasamos con el tiempo que realizamos el punto, también va a pasar que se va a poder terminar perforando el material. ¿El material se puede rellenar? Sí, se puede rellenar, pero hay una realidad. Estas soldadoras que sueldan MIG con este alambre sin aportación de gas exterior, el alambre es muy fino, entonces rellenar con este tipo de alambre es bastante complicado. Inclusive un consejo es que si ustedes están soldando con esto y realmente hacen agujeros y es un material que no se puede descartar, el agujero se podría llegar a rellenar más fácilmente utilizando la función, la MMA, o sea, la función de la soldadora convencional con electrodo. Podemos utilizar un electrodo grande de unos 2,5 o 3 milímetros, y a muy baja potencia hacer que ese electrodo se vaya fundiendo sobre el agujero con varias pasadas. Esto es un método que se utiliza para hacer rellenos de manera normal, y que una vez que lo lijemos bien va a hacer que el material quede prácticamente perfecto a la vista.
Fíjense que siempre trato que el mango de la antorcha quede en forma paralela a el material que vamos a soldar, o lo más paralela posible al material que vamos a soldar. Esto nos va a dar el ángulo correcto para que ingrese el alambre en forma correcta, que suelde en forma correcta. Decir además que, como dije al principio, esta soldadora es 4 en 1. No es el objetivo de este video mostrar cómo es la soldadura convencional, la soldadura con electrodo, y tampoco es el objetivo de este video mostrar las otras funciones, o sea, la soldadora MIG con gas, que sería la MIG tradicional, y la soldadora TIG, que será objeto de otro video un poquito más adelante. Respecto a qué distancia tenemos que soldar, a qué distancia tiene que estar la punta del hilo, o en todo caso, más que la punta del hilo, el cabezal de cerámica, este cabezal rosa que se ve en el video del material a soldar. Bueno, eso lo que se ve ahora son errores que he cometido porque es la primera vez que estaba soldando con esta máquina. Esos errores se notan cuando está saliendo más hilo del correcto. Tengan en cuenta que esta es una máquina que aporta el hilo o el alambre en forma automática. Esto no deberíamos tener que tener cerca esta pinza que yo tengo ahí para poder realizar esos cortes. No debería. La máquina normalmente va a aportar el hilo necesario, no más que el hilo necesario como para poder hacer una soldadura correcta. Bueno, creo que básicamente está todo. Voy a mostrar ahora el resultado de los primeros trabajos serios, digamos, con esta máquina. En realidad estoy trabajando en una cerca que tiene más de 25 metros de largo, así que tengo bastante para soldar, y como se puede ver el trabajo es rápido, funcionó luego de unos días de trabajo prácticamente igual que el primer momento, que la primera prueba. Decir que la soldadora consume una cantidad de hilo razonable, por lo que la verdad es que después de haber soldado prácticamente de estas estructuras cerca de una docena, que son bastantes soldaduras, todavía no utilicé ni un 40% del rollo que viene incluido en la máquina. Así que bueno, como comentario final, decir que realmente me pareció que esta máquina es buena. Esto es un video que no es sponsoreado, yo he pagado por la máquina, no tengo ningún contacto con el fabricante, ningún sponsor. Compré la máquina, me pareció que era lo que necesitaba, y después de utilizarla bastante, me parece que realmente es una buena máquina. El tiempo dirá todo, porque a veces pasa también que uno compra una máquina, parece que funciona bien, y después de golpe un día la máquina decide no funcionar y la tiene que tirar a la basura. Es muy común en estos tiempos, pero nada, la máquina cumple con su función, es una máquina liviana, es una máquina que tiene las 4 funciones, una máquina que puede soldar de 4 maneras diferentes, aunque creo particularmente que está pensada sobre todo para lo que he demostrado, o sea, para el soldar con alambre flux core, o sea, sin aportación de gas exterior, que es la tendencia en estos momentos para evitar todo este problema del conseguir el gas. Y bueno, nada, como siempre, gracias por escucharme y hasta la próxima.